Comencemos. La Segunda Guerra Mundial, entre los años 1939 y 1945, fue un conflicto global de magnitudes sin precedentes que involucró a la mayoría de las naciones del mundo, incluidas todas las grandes potencias, que finalmente se organizaron en dos alianzas militares opuestas, los aliados por un lado y las potencias del eje por el otro. Este conflicto surgió de las tensiones sin resolver de la Primera Guerra Mundial, las políticas expansionistas y agresivas de varias naciones y las complejas interacciones políticas y diplomáticas de la década de 1930. La Segunda Guerra Mundial no fue solo una lucha en los campos de batalla, sino también una guerra en las sombras, donde espías de todos los bandos llevaron a cabo operaciones secretas, de desinformación y traición. Hoy exploraremos algunas de las historias más fascinantes de espías que arriesgaron todo por su país. Sean bienvenidos a Espías de la Segunda Guerra Mundial. Historias de valor y traición. Dejen que les presente a Virginia Hall, conocida por los alemanes como la Dama Coja. Esta mujer soñaba con una carrera diplomática, pero su camino cambió drásticamente tras un accidente de caza en Turquía en 1932, que resultó en la amputación de su pierna izquierda. A pesar de su discapacidad, la cual superó con una prótesis de madera a la que llamó Cuthbert, Hall se rehusó a dejar que esto la detuviera. Fue rechazada por el Departamento de Estados Unidos, en parte por ser mujer y en parte por su discapacidad, lo que la llevó a buscar otros caminos para servir a su país. Su valentía y habilidad para evadir a la Gestapo la convirtieron en una leyenda, y su historia sigue siendo una de las más inspiradoras del espionaje moderno. Con el estallido de la Segunda Guerra Mundial, Hall se mudó a París y tras la invasión nazi se unió al Servicio de Inteligencia británico, el Special Operation Executive, o SOE. Fue entrenada en técnicas de espionaje y sabotaje, y en 1941 fue enviada a Vichy, en Francia, como la primera agente del SOE en el país. Allí estableció una red de informantes y coordinó operaciones de resistencia, ayudando a prisioneros de guerra aliados a escapar y enviando información crucial a Londres. Los nazis rápidamente se dieron cuenta de las actividades de Hall, y la Gestapo la identificó como una amenaza significativa, apodándola la Dama Coja. Klaus Barbie, conocido como el Carnicero de Lyon, llegó a considerarla una de las espías más peligrosas del mundo. A pesar de ser la mujer más buscada por la Gestapo, Hall logró evadir la captura. Su audacia fue tal que cuando le advirtieron de un posible arresto, respondió diciendo que esperaba que Cuthbert, su pierna de madera, no causara problemas en su escape a pie a través de los Pirineos hacia España. Después de un breve periodo en España, Hall regresó a Londres, y aunque el SOE consideró demasiado peligroso enviarla de vuelta a Francia, ella insistió. Regresó en 1944, ahora trabajando para la OSS, el precursor de la CIA estadounidense. Se disfrazó de anciana campesina y continuó su trabajo con la resistencia, coordinando operaciones de sabotaje y organizando suministros de armas y equipos para los maquis, los guerrilleros franceses. Virginia Hall recibió múltiples condecoraciones por su valentía, incluido la Cruz de Guerra Francesa y la Cruz del Servicio Distinguido de los Estados Unidos, siendo la única mujer civil que recibió esta distinción durante la guerra. Tras ella, continuó trabajando para la CIA hasta su retiro en 1966. Virginia vivió una vida larga y relativamente tranquila después de sus años de espionaje. Tras la Segunda Guerra Mundial, continuó trabajando para la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos, desde su fundación en 1947 hasta su retiro en 1966. Después, llevó una vida privada y alejada de los focos públicos. Moriría el 8 de julio de 1982, a la edad de 76 años, en Rockville, Maryland, debido a complicaciones relacionadas con la diabetes. A pesar de su contribución significativa durante la guerra, mantuvo un perfil bajo y vivió con modestia, lejos del reconocimiento público que su valentía merecía. Hoy día es recordada no solo por sus contribuciones vitales al esfuerzo de la guerra aliada, sino también por su determinación y coraje excepcionales. Su historia es una muestra de cómo la fuerza de voluntad y la astucia pueden superar obstáculos aparentemente insuperables, y su legado inspira a generaciones de espías y agentes de inteligencia hasta el día de hoy. Nuestro siguiente espía, nacido en Bakú durante el Imperio Ruso, hoy en día Azerbaiyán, el 4 de octubre de 1895, Richard Short era hijo de un ingeniero alemán y una madre rusa. Su vida fue una fascinante mezcla de intelecto, astucia y riesgo constante. Su capacidad para manejar múltiples identidades y su astucia en la recopilación de información lo convirtieron en uno de los espías más efectivos de su tiempo.
Durante sus inicios, Richard Sorge luchó en la Primera Guerra Mundial como soldado del ejército alemán, pero sus experiencias lo llevaron a abrazar el comunismo. Después de la guerra, completó su doctorado en Ciencias Políticas en la Universidad de Hamburgo y se unió al Partido Comunista Alemán. Eventualmente fue reclutado por la inteligencia soviética, dada su formación política y conocimientos de Europa y Asia. En la década de 1930 fue enviado a China, donde trabajó como periodista, lo que le permitió crear una red de contactos valiosos. Su trabajo periodístico le sirvió de cobertura para sus actividades de espionaje, y allí conoció a Úrsula Kuczynski, alias Sonia, quien más tarde hablaremos de ella, que se convertiría en una importante espía. Para 1933, Sorge fue enviado a Tokio bajo la fachada de corresponsal extranjero para periódicos alemanes, como el periódico de Frankfurt. Utilizando su nacionalidad alemana y su cobertura como periodista, Sorge se integró en los círculos de la alta sociedad japonesa y logró infiltrarse en la embajada alemana en Tokio. Gracias a su carisma y habilidades interpersonales, se ganó la confianza del embajador alemán, Eugen Hoth, quien compartió con él información crítica. Sorge también estableció una estrecha relación con miembros del Partido Comunista Japonés, lo que le proporcionó acceso a información confidencial del gobierno japonés. Ozaki Hotsumi suministró a Sorge información crucial sobre los planes del gobierno. Uno de los logros más notables de Richard fue su advertencia anticipada sobre la Operación Barbarroja, la invasión alemana de la Unión Soviética en 1941. Richard envió informes detallados a Moscú alertando sobre los planes de Hitler, pero inicialmente sus advertencias fueron ignoradas por Stalin, quien desconfiaba de la posibilidad de un ataque alemán. A pesar de esta ignorancia inicial, los informes de Sorge se revelaron precisos, lo que subraya su habilidad para obtener información de gran valor. Más tarde, en 1941, Richard proporcionó a Moscú información crucial indicando que Japón no tenía planes inmediatos de atacar la Unión Soviética desde el este. Esta información permitió a Stalin trasladar divisiones siberianas clave desde el lejano oriente soviético al frente occidental para defender Moscú contra los nazis, un movimiento que fue vital para la resistencia soviética y el eventual giro que tuvo la Segunda Guerra Mundial. La carrera como espía de Richard Sorge quedaría truncada el 18 de octubre de 1941, cuando fue arrestado por la policía militar japonesa. A pesar de los interrogatorios y las torturas, mantuvo su lealtad a la Unión Soviética y no reveló información crítica sobre sus operaciones ni sobre sus contactos. Durante su juicio, Sorge confesó ser espía, pero continuó protegiendo a sus compañeros de red. La Unión Soviética se distanció de él públicamente, no queriendo admitir sus actividades en Japón. Richard Sorge fue condenado a muerte y tras 2 años de prisión fue ahorcado el 7 de noviembre de 1944. En la prisión de Sugamo, en Tokio, su lealtad y dedicación a su misión lo convirtieron en una figura emblemática del espionaje. Después de la guerra, Sorge fue finalmente reconocido por la Unión Soviética como uno de los espías más valiosos. En 1964, 20 años después de su ejecución, recibió póstumamente el título de Héroe de la Unión Soviética. Su vida ha sido objeto de numerosos libros, películas y documentales, y su legado como maestro del espionaje sigue vivo como un ejemplo de astucia y dedicación inquebrantable a su causa. Richard Sorge demostró que la información y la inteligencia pueden ser armas tan poderosas como las fuerzas armadas en la guerra. Ahora quiero presentarles a Úrsula Kuczynski, también conocida por sus nombres en clave, Sonia y Ursula Berton. Fue una destacada espía soviética cuya historia está llena de intriga y aventura. Nacida en Berlín en 1907, en una familia judía de clase alta, Kuczynski se convirtió en una de las agentes más efectivas de la inteligencia soviética durante el periodo de entreguerras y durante la Segunda Guerra Mundial. Úrsula creció en un entorno intelectual y políticamente activo. En su juventud se unió al Partido Comunista Alemán, motivada por su descontento con la situación política y social de la época. Tras el ascenso del nazismo, su compromiso con el comunismo se intensificó, lo que la llevó a involucrarse en actividades clandestinas. En 1929, Úrsula se trasladó a China con su primer marido, un arquitecto alemán. Allí, comenzó a trabajar como espía para la Unión Soviética, bajo la supervisión de Richard Sorge, uno de los espías soviéticos más famosos, del que ya hemos hablado antes. En Shanghái, aprendió las habilidades del espionaje y adoptó el nombre en clave Sonia. Durante su tiempo en China, Kuczynski recopiló información valiosa para los soviéticos, principalmente sobre las actividades japonesas y de las potencias occidentales en la región. Después de su misión en China, fue enviada a Suiza en 1938, donde continuó su labor de espionaje, centrándose en los desarrollos militares europeos y los preparativos para la guerra. En 1940, Úrsula se trasladó al Reino Unido, donde se casó con Len Burton, un comunista británico.
adoptando el nombre Ursula Burton. En Inglaterra, Sonia se establece en el campo de Oxfordshire, donde, disfrazada de ama de casa y madre de familia, siguió operando como espía para los soviéticos. Úrsula tenía una estación de radio clandestina, desde donde enviaba informes a Moscú. Uno de sus mayores logros como espía fue su conexión con Klaus Fuchs, del que hablaremos después, un físico alemán que trabajaba en el proyecto Manhattan, el programa secreto de Estados Unidos para desarrollar la bomba atómica. Fuchs proporcionó a Kuczynski información crucial sobre el proyecto, que luego fue transmitida a Moscú. Esta información ayudó significativamente a los soviéticos en su propio programa de desarrollo de armas nucleares. Después de la guerra, con el comienzo de la Guerra Fría, el ambiente en el Reino Unido se volvió peligroso para Kuczynski. Ante la creciente sospecha de los servicios de inteligencia británicos y el arresto de Klaus Fuchs, Úrsula y su familia escaparon a la Alemania Oriental. En la República Democrática Alemana, Kuczynski vivió bajo su nombre real y escribió varias novelas, en su mayoría inspiradas en su vida como espía. También trabajó como periodista y editora. Publicó sus memorias, proporcionando una visión fascinante de su vida de espionaje. Úrsula murió en el año 2000, dejando un legado complejo y controvertido. Fue una espía leal y efectiva que jugó un papel crucial en el espionaje soviético. Su vida estuvo marcada por el compromiso con sus ideales políticos, la astucia y la habilidad para operar en secreto bajo circunstancias peligrosas. La historia de Kuczynski es un recordatorio de la complejidad morales y éticas del espionaje y de cómo personas comunes pueden desempeñar roles extraordinarios en los momentos más críticos de la historia. Vivió el resto de su vida en la República Democrática Alemana, donde se trasladó con su familia en 1950 para evitar la creciente sospecha de las autoridades británicas. En la RDA, Úrsula trabajó como escritora y editora, publicando libros y memorias sobre su vida, aunque mantuvo en secreto muchos de los detalles de su trabajo como espía. Moriría el 7 de julio del año 2000 en Berlín, Alemania, a los 93 años. A diferencia de Virginia Hall, Kuczynski recibió reconocimientos en la RDA por sus actividades como espía a favor de la Unión Soviética, y fue considerada una heroína por su papel en el espionaje durante la Segunda Guerra Mundial y durante la Guerra Fría. Ahora es el turno para el español Juan Pujol García, conocido por sus nombres en clave Garbo para los británicos y Arabel para los alemanes. Fue uno de los dobles agentes más ingeniosos y exitosos de la Segunda Guerra Mundial. Su habilidad para crear y manejar una compleja red de espías ficticios y su talento para la desinformación lo convirtieron en una figura clave en uno de los engaños más exitosos de la historia militar, el engaño del día D. Nacido un 14 de febrero de 1912 en Barcelona, España, Juan Pujol provenía de una familia acomodada y creció con una educación que le inculcó fuertes valores morales. Durante la Guerra Civil Española, Pujol llegó a despreciar los extremismos políticos de ambos bandos, lo que lo llevó a desarrollar un profundo odio hacia el fascismo y el comunismo. Esta aversión al totalitarismo lo motivó para ayudar a los aliados durante la Segunda Guerra Mundial. Cuando inició su carrera en el espionaje, a pesar de no tener experiencia previa, Pujol decidió ofrecer sus servicios a los británicos en 1940, cuando se encontraba en Madrid. Sin embargo, fue rechazado varias veces debido a la falta de confianza en sus capacidades. En lugar de rendirse, Pujol comenzó a actuar por su cuenta. Se las arregló para contactar con los nazis, haciéndose pasar por un agente pro-nazi bajo el alias de Arabel, y les ofreció sus servicios como espía. Fingiendo ser un ferviente defensor del Tercer Reich, convenció a los alemanes de su lealtad y comenzó a enviarles informes falsos. Juan Pujol demostró un talento excepcional para la desinformación. Sin haber pisado Inglaterra, convenció a los nazis de que operaba desde allí, creando una compleja red de 27 agentes ficticios. Cada uno de estos espías tenía su propia historia de fondo, motivaciones y acceso a información específica, todo lo cual Pujol manejaba con habilidad asombrosa. A través de estos informes, que eran una mezcla de datos reales y falsos, Pujol logró ganar la confianza de los alemanes, quienes creyeron firmemente en la veracidad de sus informes. En 1942, los británicos finalmente reconocieron el potencial de Pujol y lo aceptaron como un agente doble bajo el nombre en clave Garbo. El MI5, el servicio de inteligencia británico, quedó impresionado por su astucia y capacidad para engañar a los alemanes. A partir de entonces, Garbo comenzó a trabajar directamente bajo la supervisión del MI5, perfeccionando sus técnicas de desinformación y manteniendo la confianza de los alemanes mientras reportaba fielmente a los británicos. El papel más crucial de Juan Pujol llegó en 1944, con la operación de desinformación conocida como Operación Fortitude. Este plan tenía como objetivo convencer a los nazis de que el desembarco aliado en Normandía era solo una distracción y que el verdadero ataque tendría lugar en Pas-de-Calais, una región al noreste de Francia. Garbo fue fundamental en la ejecución de este engaño. Envió una serie de informes detallados a los alemanes antes del día D,
en los que informaba sobre la existencia de un gran ejército ficticio aliado bajo el mando del general George Patton, preparado para atacar Calais. La confianza de los alemanes en Garbo era tan alta que, incluso después del desembarco en Normandía, continuaron creyendo que el verdadero ataque estaba por llegar a Calais. Este error estratégico permitió a los aliados consolidar su posición en Normandía y avanzar hacia la liberación de Francia. Gracias a sus esfuerzos, Pujol fue condecorado tanto por los británicos como por los alemanes. Recibió la Cruz de Hierro de segunda clase por parte de los nazis, un honor excepcionalmente raro para un civil, y también fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico por los ingleses. Ambos honores destacan la paradoja de su trabajo, ser valorado por ambos lados en un conflicto mundial. Después de la guerra, Pujol fingió su propia muerte en Angola y vivió en secreto en Venezuela durante muchos años para evitar represalias. Eventualmente fue descubierto por un historiador británico en los años 70, lo que permitió que su extraordinaria historia se conociera públicamente. Murió el 10 de octubre de 1988 en Caracas, en Venezuela. El legado de Juan Pujol García, o Garbo, es recordado como uno de los espías más notables y exitosos de la Segunda Guerra Mundial. Su habilidad para manipular la información y su audacia para engañar a los nazis desempeñaron un papel crucial en el éxito de las operaciones aliadas. Su historia destaca no solo por sus hazañas en el espionaje, sino también por su profundo sentido del deber y la justicia, que lo llevaron a arriesgar su vida por la causa en la que creía. La mujer que les presento ahora fue una figura extraordinaria de la Segunda Guerra Mundial. Conocida como la princesa espía, debido a su linaje real y su destacada labor como espía, descendiente de una familia real india, Nur Inayat Khan mostró un valor y dedicación notables al servicio de los aliados en la lucha contra los nazis. Nacida el 1 de enero de 1914 en Moscú, en Rusia, en una familia de origen noble, su padre, Hazar Inayat Khan, era un músico y maestro espiritual sufí indio, y su madre, Pirani Ameena Begum, era estadounidense. La familia se mudó a Londres durante la Primera Guerra Mundial y posteriormente se estableció en Francia, cerca de París. Nur Inayat creció en un ambiente pacífico y artístico y se formó en psicología infantil en la Sorbona y en música en el Conservatorio de París. Además de su talento musical, Nur también escribió cuentos para niños y desarrolló una profunda inclinación por la paz, influenciada por la filosofía sufí de su padre. Tras el estallido de la Segunda Guerra Mundial, los nazis invadieron Francia. Nur y su familia escaparon a Inglaterra en 1940. A pesar de su inclinación pacifista, Nur se sintió obligada a luchar contra el fascismo. En noviembre de 1940, se unió a la Fuerza Aérea Auxiliar Femenina Británica como operadora de radio. Su habilidad con la radio y su dominio de varios idiomas, incluido el francés, le hicieron ideal para misiones de espionaje. Fue reclutada por el Ejecutivo de Operaciones Especiales, el SOE, una organización británica creada para llevar a cabo espionaje, sabotaje y reconocimiento detrás de las líneas enemigas. En 1943, en su misión en Francia, Nur fue entrenada en técnicas de espionaje, comunicación inalámbrica y operaciones clandestinas. A pesar de las preocupaciones de sus superiores sobre su inexperiencia y su naturaleza sensible, fue seleccionada para una misión crítica debido a la escasez de operadores de radio en Francia. El 16 de junio de 1943, Nur fue enviada a la Francia ocupada, bajo el nombre en clave Madeleine, siendo la primera mujer operadora de radio en ser enviada a territorio ocupado. Operaba en París, donde debía establecer comunicaciones seguras con Londres y transmitir información vital sobre las actividades nazis y los movimientos de la resistencia. Su labor en Francia fue extremadamente peligrosa. Las transmisiones de radio podían ser fácilmente detectadas por la Gestapo, lo que ponía en riesgo constante su vida. A pesar de la captura de muchos de sus colegas y de la desarticulación de su red, Nur se negó a abandonar su misión. Continuó enviando mensajes a Londres, a menudo moviéndose de un lugar a otro para evitar ser capturada, lo que requería un coraje inmenso y una gran habilidad técnica. Finalmente, Nur, a pesar de todos sus esfuerzos, fue traicionada por un colaborador francés y capturada por la Gestapo en octubre de 1943. A pesar de ser interrogada brutalmente y torturada, nunca reveló ninguna información sobre sus contactos o sus operaciones. Incluso intentó escapar varias veces, demostrando un espíritu indomable y una resistencia increíble. La Gestapo encontró sus notas de código, pero Nur había tenido la previsión de alterar los códigos y claves, lo que hizo que los mensajes interceptados fueran inútiles para los nazis. Tras someterse a varios meses de interrogatorio y tortura, Nur fue trasladada al campo de concentración de Dachau, en Alemania. El 13 de septiembre de 1944 fue ejecutada con un disparo en la nuca. Sus últimas palabras, según los informes, fueron «Liberté».
Nur Inayat Khan, fue recordada por sus compañeros de prisión y por quienes conocieron su historia como una mujer de extraordinario valor y nobleza. Tras su muerte, póstumamente, fue condecorada con la Cruz de Guerra por el gobierno francés y la Cruz de San Jorge por el Reino Unido, en reconocimiento a su valentía y sacrificio. En 2012 se inauguró una estatua en su honor en Londres, la primera dedicada a una mujer asiática en el Reino Unido, recordando su contribución vital a la victoria aliada y su sacrificio supremo. Su legado vive en la memoria de aquellos que luchan por la libertad y los derechos humanos, recordando que incluso en medio de la guerra, el valor, la integridad y la humanidad pueden brillar con más fuerza. Durante la Segunda Guerra Mundial, la humanidad crearía el arma más mortífera y más brutal que hasta el momento había conocido. Lo llamaron Proyecto Manhattan, donde nuestro último protagonista, Klaus Fuchs, un físico alemán que trabajó en el Proyecto Manhattan, fue también un espía soviético. Fuchs transmitía información crítica sobre la bomba atómica a la Unión Soviética, acelerando su desarrollo nuclear. Su traición fue una de las más impactantes de la Guerra Fría y tuvo repercusiones profundas en la política y seguridad global durante décadas. Su trabajo como espía lo convirtió en una figura central en la historia de la proliferación nuclear. Klaus Emil Julius Fuchs nació el 29 de diciembre de 1911 en Rüsselsheim, Alemania. Provenía de una familia de intelectuales y su padre, un pastor luterano y pacifista, tuvo una gran influencia en su desarrollo moral y ético. Fuchs mostró una gran aptitud para las ciencias desde joven y estudió física en la Universidad de Leipzig, donde se interesó por la política y se unió al Partido Comunista Alemán durante el ascenso de los nazis al poder. Con la llegada de Hitler en 1933, Fuchs, como muchos otros comunistas y opositores al régimen nazi, se vio obligado a huir de Alemania para evitar la persecución. Emigró a Gran Bretaña, donde continuó sus estudios de física en la Universidad de Bristol y más tarde en la Universidad de Edimburgo, bajo la tutela del famoso físico Max Born. Durante la Segunda Guerra Mundial, Fuchs se naturalizó como ciudadano británico en 1942 y se convirtió en miembro del equipo de científicos británicos que trabajaban en el desarrollo de la bomba atómica. Fue trasladado a los Estados Unidos para unirse al Proyecto Manhattan, la iniciativa ultrasecreta de los aliados para desarrollar armas nucleares. En Los Álamos, Nuevo México, Fuchs trabajó bajo la dirección de los físicos líderes del proyecto, como Robert Oppenheimer. Su trabajo se centró en los aspectos teóricos del diseño de la bomba y la difusión de neutrones, contribuyendo de manera significativa a la comprensión del mecanismo de fisión nuclear. Trabajando para la Unión Soviética, desde el principio de su implicación en el Proyecto Manhattan, Klaus comenzó a pasar información a la Unión. Motivado por sus creencias comunistas y su convicción de que los secretos de la bomba atómica no debían estar en manos de una sola nación, Fuchs decidió ayudar a los soviéticos a desarrollar su propio programa nuclear. Comenzó a reunirse con agentes soviéticos en 1942, compartiendo detalles vitales sobre los avances del proyecto y los diseños de las bombas. Fuchs transmitió información sobre la bomba de fisión, conocida como la bomba de plutonio, y más tarde sobre los conceptos preliminares de la bomba de hidrógeno o bomba de fusión. Esta información aceleró el programa nuclear soviético, permitiéndoles probar su primera bomba atómica en 1949, mucho antes de lo que los estadounidenses habían anticipado. Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, Klaus Fuchs regresó a Inglaterra, donde continuó trabajando en investigación nuclear. Sin embargo, la inteligencia británica y estadounidense comenzaron a sospechar de la existencia de una red de espionaje dentro del Proyecto Manhattan, tras descifrar algunos mensajes encriptados a la Unión Soviética, conocidos como los códigos Venona. Estos mensajes revelaron detalles que llevaron a la identificación de Fuchs como una fuente de información para los soviéticos. En 1950 fue confrontado por agentes de inteligencia británico y ante la abrumadora evidencia confesó sus actividades de espionaje. Su confesión condujo a la captura de otros espías, como Harry Gold, quien actuó como su contacto con los soviéticos, y más tarde a Julius y Ethel Rosenberg, en Estados Unidos. En marzo de 1950, Klaus Fuchs fue juzgado por traición en un tribunal británico. Se declaró culpable y fue condenado a 14 años de prisión, la pena máxima por espionaje en tiempos de paz en el Reino Unido. Fuchs cumplió 9 años de su condena antes de ser liberado en 1959 por buen comportamiento. Tras su liberación, se trasladó a Alemania Oriental, donde continuó su carrera científica trabajando para el programa nuclear de la República Democrática Alemana.
Murió el 28 de enero de 1988 en Berlín Oriental, siendo honrado por sus contribuciones científicas en su nuevo país de residencia. La traición de Klaus Fuchs tuvo profundas repercusiones en la política y la seguridad global. Al acelerar el desarrollo de la bomba atómica soviética, Fuchs contribuyó a la carrera armamentística nuclear, que definió gran parte de la Guerra Fría. Su caso subrayó los riesgos inherentes al espionaje en el ámbito de las armas de destrucción masiva, y llevó a una revisión de las medidas de seguridad en proyectos de investigación científica. Hoy en día es recordado como una figura controvertida, un brillante científico cuya lealtad a sus ideales políticos lo llevó a traicionar la confianza de sus colegas y su país adoptivo. Su historia sigue siendo un ejemplo impactante de los dilemas éticos y morales enfrentados por aquellos que poseen conocimientos capaces de cambiar el destino de naciones enteras. Y hasta aquí nuestra historia de espías viajeros por el tiempo. Nos veremos la próxima vez que suba vídeo y a ser buenos. Chao.